Sí, buenas tardes, vamos a empezar este servicio alabando a Dios. Bueno, dice gracias. Has sido lluvia a las naciones.
Señor, te alabamos. Te adoramos, Señor, te alabamos, Señor, mi Dios, gracias. Gracias, amado Dios, recibe la gloria, mi Señor, mi Dios, gracias, Señor. Aleluya. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a cantar al Señor esta alabanza todos juntos. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor.
Gracias, Señor, gracias, Dios. Vamos a orar por ese servicio, por lo que Dios estará hablando. Vamos a orar por su palabra, por lo que Dios estará, amén, llevando, amén, a cada corazón, almas, aleluya, recibiendo la palabra de Dios, almas salvándose. Oramos por la salvación, amén, de almas, amén, por nuestros líderes. Oramos también por pastores, evangelistas, que Dios los guarde, por pastor Wyman y Greg Mitchell, en especial por nuestro pastor Wyman Mitchell. Oramos, amén, al Señor, aleluya, amén, y por la familia Mitchell, por el pastor Greg. Oramos que Dios le dé fortaleza, que Dios esté, aleluya, con ellos en estos momentos. Oramos, amén, por mi pastor César Núñez, su familia, su ministerio, nuestra iglesia madre, ahí en la iglesia, ahí en la colonia de Yucatán. También estamos orando por nuestros hermanos, amén, que están en Centinela, nuestros hermanos en Empalme. Oramos que Dios esté trayendo bendición a nuestras vidas, que Dios esté trayendo bendición a las iglesias, amén, a cada iglesia, a nuestro compañerismo. Oramos, amén, por pastores, amén, que están, aleluya, en la obra, que están trabajando, amén, discípulos, hermanos, amén, que están trabajando en la obra de Dios. Oramos por fruto, oramos que Dios esté trayendo avivamiento, fruto en abundancia. Oramos por nuestra nación, nuestro México. Estamos orando también por nuestras autoridades, el presidente, nuestro presidente de la República. Oramos que Dios le dé sabiduría, todos los que están ahí con él, nuestro gobierno del estado, nuestra gobernadora también estamos orando por ellos, y por nuestra alcaldesa Sara Valle de Sáenz también oramos que Dios le dé sabiduría, que Dios guarde nuestras autoridades y que Dios les dé la dirección correcta, lo que necesitamos. Oramos por Guaymas, oramos, amén, por nuestro puerto, que Dios nos esté trayendo bendición, que Dios esté trayendo avivamiento a Guaymas, aleluya. Oramos por todos aquellos que todavía están en los hospitales, que todavía han sido contagiados. Esto no ha terminado, gente todavía está, amén, aleluya, enferma del COVID. Oramos que Dios traiga sanidad. Oramos por todos los que están trabajando, médicos, enfermeros, enfermeras. Oramos por todos ellos, que Dios los guarde. Por la construcción de nuestro templo también estamos orando, pidiendo al Señor finanzas. Necesitamos finanzas urgentes para ya poder entrar a nuestro templo. Oramos por la iglesia también, la iglesia de Guaymas Norte, que Dios bendiga la iglesia que el Señor ha levantado en Guaymas Norte, por todos mis hermanos, por nuestra hermana Margarita, que está en recuperación todavía. Oramos, aleluya, por José Luis Rochín, un milagro de sanidad también en Raúl Elguezábal. Por Jessica Yepis también nos han pedido orar. Por, aleluya, Miriam Atón, hemos estado orando y gracias a Dios todo está saliendo muy bien. Nuestros hermanos que andan fuera, también oramos por ellos. Nuestro hermano David, nuestra hermana Gaby, que Dios los guarde, que Dios los traiga con bien. Por la familia Lugo Zavala oramos al Señor por fortaleza. Por la familia Lugo García, la familia Durán Languré también, y oramos por amén, Andrés Lugo, amén, también estamos orando, aleluya, que Dios le dé la sanidad, también estamos orando por él. Vamos a orar a Dios, vamos a clamar al Señor, vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a orar y clamar al Señor todos juntos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Venimos todos delante de tu presencia, Señor. Venimos orando a ti, Señor, creyendo a ti, Señor, creyendo a tu palabra, Señor, a lo que has de hablar a nuestras vidas, Señor. Y Dios, trae ese avivamiento, Señor, a nuestra nación, Señor, que esperamos, Dios. Almas se salven, Señor, enfermos sanen esta tarde, Señor. Oramos, Señor, por tu palabra, Señor, por cada predicación, por cada predicador, Señor, por cada pastor, por cada iglesia, Señor, por la vida, Señor, de nuestro pastor y líder Wyman Mitchell, Señor. Oramos, Señor, mi Dios, Padre Santo, por su descanso, Señor. Oramos, Señor, por fortaleza al pastor Greg Mitchell, Señor. Oramos por nuestro líder, pastor José Luis Gagiola, Señor, por todo el cuerpo de líderes, por todos los pastores evangelistas, Señor, que están trabajando en tu obra, Señor, mi Dios. Oramos a ti, Señor, por frutos, Señor, en abundancia, Señor, almas salvándose. Por nuestro presidente, Señor, Andrés Manuel, oramos que tú le des sabiduría, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, oramos también por los gobiernos del Estado, Señor, nuestras autoridades, Señor, en el gobierno del Estado. Oramos también por nuestro gobierno municipal, las autoridades, por nuestra presidenta Sara Valle de Sáenz. Señor, dale sabiduría, Señor, guárdala, Señor, mi Dios.
Por la construcción de nuestro templo también te pedimos, Señor, que tú nos des finanzas, Señor. Oramos por nuestro puerto, por la bendición, Señor, a Guaymas. Señor, en esta tarde te lo pedimos, Señor. Oramos por tu iglesia, Señor. Yo oro y pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Por la iglesia que tú has levantado, Señor, en Guaymas Norte, Señor. Por la recuperación de nuestra hermana Margarita. Un milagro en José Luis Rochín. Un milagro de sanidad en Raúl Elguezábal. Te lo pedimos en esa tarde, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Por cada necesidad, Señor. Estamos pidiendo, Señor, que tú nos ayudes, que extiendas tu mano, Señor, poderosa, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, Señor. Gracias, gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque has escuchado, porque has inclinado tu oído, Señor. Gracias por tu favor, por tu gracia, Padre. Gracias, mi Señor, mi Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Gracias también a usted que está todavía, que está siguiendo estas transmisiones. Gracias también a mis hermanos músicos de la alabanza. Amén. Seguimos adelante, seguimos creyendo. Amén. Creyendo que ya podremos entrar ya lo más pronto a nuestro local, a nuestra iglesia. Ya estamos en semáforo amarillo, gloria al Señor. Ya se mira una lucecita, amén, una salida, aleluya, a todo esto. Pero sí es importante seguir guardando las medidas de prevención que nos han estado hablando, las principales, que son salir solo a lo necesario, quedarnos en casa principalmente, amén, y guardar nuestra distancia, 1.5, 2 metros de distancia, usar el cubrebocas, usar el gel antibacterial, amén, sanitizarnos los pies cuando vamos a entrar a cada lugar donde tenemos que entrar, todas esas medidas, evitar también concentraciones, y ese es el riesgo ahorita de, amén, esas concentraciones de gente, amén, para una u otra cosa, algún evento. Eso yo creo que pudiéramos evitarlo al menos un tiempo más, y esperar a que esto pase y estemos mucho mejor para hacerlo en nuestras condiciones. Estamos creyendo, amén, que vamos a poder entrar a nuestro local, pero, amén, necesitamos finanzas. Todavía tenemos compromisos que no hemos alcanzado a cubrir la iglesia para poder terminar nuestro templo, o al menos dejar funcionando nuestro templo. Necesitamos urgentemente finanzas, así que yo le animo, iglesia, a dar lo mejor, a hacer lo mejor y poder nosotros ya pronto salir de esos compromisos y poder estar ya reunidos en la iglesia. Gloria al Señor. Amén. Doy gracias a todos los que siguen siendo fieles, 5 o 6 meses, y pues doy gracias a Dios a todos los que están siendo fieles a Dios en el área de sus dádivas. Amén. Gracias por esto, por ello. Amén. Vamos a traer la palabra de Dios. Quiero que abra su Biblia en Lucas capítulo 17, versículo 26 al 36. Vamos a leer esta tarde Lucas 17. Se ha estado hablando mucho, amén, acerca de la venida del Señor. Yo creo que con el propósito principal es de que quien no esté listo se ponga a cuentas con Dios. Quien no esté preparado, pues se prepare, amén. Cuando se habla de la segunda venida de Cristo, pues muchos se preguntan: ¿estaré yo calificado? ¿Estaré listo? ¿Estaré preparado? Preguntas difíciles de responder. No es fácil responder esas preguntas, pero sí, amén, podemos mirar algo. Si realmente le interesa saber, pregúntese cómo están sus prioridades, cómo está su corazón para Dios. Yo quiero hablar en esta tarde de prioridades en tiempos finales. Lucas capítulo 17, versículo 26 al 36 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban,
Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Amén. Vamos a orar a Dios en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor. Venimos, Señor, mi Dios, por tu palabra, Señor, en el nombre y la sangre de Jesús. Venimos, Señor, mi Dios, a escuchar de ti, Señor, a escuchar, Padre Santo, tu voz, tu Espíritu Santo, hablar, Señor, en nuestras vidas. Dios, yo te doy gracias. Gracias por todo el entendimiento, por toda la claridad que puedas traer o que vas a traer a nuestras vidas, Señor. Gracias. Gracias, Señor, mi Dios. Ayúdanos, Padre, si nuestras prioridades no están, Señor, mi Dios, ordenadas correctamente. Dios, ayúdanos, Señor. Trae revelación, Señor, en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Prioridades en tiempos finales, y quiero hablar primeramente, ¿quién está en tu lista de prioridades? Yo quiero hablar de prioridades, amén. Yo sé que hay muchas cosas que pueden revelar el estado, cómo está nuestro corazón, si estamos listos, si estamos preparados, si estamos sensitivos, si estamos entendiendo acerca de los tiempos que estamos viviendo, pero yo quiero hablar solamente esta área nada más, el aspecto, amén, el tema de las prioridades, amén, las prioridades en los tiempos finales. El Señor está recordando, dice, acuérdense de la mujer de Lot, aleluya. Es claro, amén, aleluya, pensar, entender que las prioridades en la mujer de Lot no eran precisamente la salvación, no era, aleluya, precisamente escapar de la ira de Dios, del juicio de Dios. Se entiende muy claramente que las prioridades de la mujer de Lot estaban en el materialismo, estaban en la familia que se quedó atrás, quizá los amigos, las amigas, aleluya, las pertenencias, aleluya, porque ella voltea, amén, aleluya, atrás, amén, cuando, aleluya, la orden era no voltear atrás, no mirar atrás. Jesús dice, acordaos de la mujer de Lot, amén, porque es un ejemplo claro, aleluya, en el que podemos mirar que sus prioridades, aleluya, no estaban ordenadas de la forma correcta. Dice el versículo 26 al 27 de nuestros textos que leímos, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Durante los días de Noé, un buen hombre, temeroso de Dios, apartado del mal, él construía el arca. Dice la Biblia que hizo todo conforme Dios se lo mandó. Dice Génesis, vayamos a Génesis capítulo 7, versículo 5, dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Estas palabras muestran que seguramente Dios estaba en su lista de prioridades, en la lista de prioridades de Noé. Seguramente Dios estaba en su lista de prioridades. Dice la Biblia, y exhortaba a la gente a que se preparara para el diluvio, y la gente simplemente se negó a recibir de corazón lo que Noé estaba diciendo, lo que Noé estaba pregonando, lo que Noé estaba haciendo. Dice en segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 5, habla, amén, acerca de esto. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios llama, amén, la Biblia habla a Noé, de Noé, como lo llama, pregonero de justicia, porque sin duda alguna, seguramente Dios estaba en su lista de prioridades. Estamos hablando de prioridades en este día. Seguramente la gente, al verlo construir el arca, amén, se dieron cuenta que Dios estaba en su lista de prioridades. Aunque ellos siguieron en la misma, dice la Biblia, comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento.
Ahora, nada de malo hay en ello, es una bendición tener que comer, tener que beber, casarse. Pero cuando descuidamos asuntos del alma por darle demasiada importancia a estas actividades y hacemos a un lado nuestra vida espiritual, dejan de ser una bendición. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Lo que está diciendo Jesús es que en los tiempos de Noé, la vida de las personas se convirtió en materialismo. Amén. Materialismo significa poner demasiado énfasis en el trabajo, la familia, en las cosas materiales, en qué comer, qué beber, o a dónde ir a pasear. Y hubo un descuido en sus vidas espiritualmente. Amén. Dice la Escritura, comían, dice, bebían, se casaban y se daban en casamiento, dice, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. No es malo comer, beber, casarse, darse en casamiento, salir a pasear, no es malo, pero cuando no están, cuando estas cosas están por encima de Dios, de las prioridades de nuestra vida espiritual, en vez de una bendición se convirtieron en una maldición para ellos. Dice, amén, que aleluya, ellos estaban así, de esa manera, desordenadas sus prioridades, amén, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Quién está en tu lista de prioridades? Dice el versículo 28 al 30, dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Es el mismo, amén, punto, amén, que está tratando nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estas son palabras del Señor. Y no es que sea malo comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar. El asunto es que las prioridades de ellos estaban enfocadas solamente en esto o principalmente en estas cosas. Y en vez de ser una bendición, se convirtieron en una maldición para ellos. En el día en que Lot salió de Sodoma, llovió, dice, del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos aquellos que sus prioridades, amén, no estaban, aleluya, enfocadas principalmente en una vida espiritual, en una vida, amén, consagrada para Dios. Nada hay de malo en todo esto, comprar, vender, plantar, edificar, pero si nuestras mentes y nuestros corazones están absorbidos en estos asuntos, amén, de tal manera que no tenemos tiempo para ocuparnos de los asuntos que tienen que ver con nuestra salvación, ¿sí? En vez de una bendición, esto ya se convierte en un mal para nosotros. En los días de Lot, mucha gente no se dio el tiempo de satisfacer las necesidades de su alma. Y vino fuego y azufre y, aleluya, destruyó a mucha gente, demasiada gente que había en Sodoma y Gomorra fue destruida. Dice en Génesis capítulo 19, versículo 1 al 2, dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tierra, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. La actitud de Lot, escúchame en esta tarde, hacia los ángeles que llegaron a Sodoma, sin duda alguna muestra en que ocupaba más su tiempo Lot. Dice que entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Seguramente Dios estaba en su lista de prioridades. Amén. Amén. La actitud de Lot muestra, amén, en que ocupaba más en su tiempo. Dice que hizo reverencia ante estos, amén, ángeles de Dios que llegaron a Sodoma. Amén. Y los sirvió, les dio, aleluya, amén, de comer. A ellos comieron, él estuvo con ellos, los hospedó. Amén. Amén. Habla de, amén, en que Lot estaba enfocado, amén, aleluya. Seguramente Dios estaba en sus prioridades.
En resumen, lo que podemos ver es que la salvación de Noé y su familia, amén, la salvación de Noé y su familia del diluvio, y la salvación de Lot del fuego y azufre que llovió en Sodoma y Gomorra, no fue producto de una casualidad, no fue producto de la suerte, mis hermanos, fue producto de su lista de prioridades. Fue producto, aleluya, de la actitud que él mostraba, amén, hacia las cosas de Dios, a los asuntos que tienen que ver con la obra de Dios. Fue producto, amén, aleluya, amén, en que ocupaba él más su tiempo. Amén, sus prioridades, sus fuerzas, sus recursos, sus finanzas, amén, aleluya, su tiempo. No fue algo de la casualidad o por la suerte, amén. A ver si de suerte me salvo. No, fue producto, aleluya, de su lista de prioridades. Por eso quiero hablar segundamente de lo que nos hace diferentes del mundo. Jesús en este pasaje donde nos habla acerca de su venida, amén, nos habla acerca de su reino, pone de ejemplo a Noé y a Lot. ¿Qué tienen de especial estos dos personajes? Pues mucho, aleluya, pero lo que yo puedo ver principalmente y de lo que se está tratando en esta hora es que seguramente Dios estaba en su lista de prioridades, amén, en las prioridades de Noé, en las prioridades, aleluya, de Lot. Quizá no eran exactamente ejemplos, amén, de virtud de estos hombres, sin embargo los dos prestaron atención a las advertencias de Dios. Amén. ¿Cómo están tus prioridades en estos tiempos? Tiempos finales, tiempos que estamos viviendo, aleluya, amén, proféticos. Noé edificó un arca, nunca había llovido. Quizá a la gente le pareció la cosa más absurda del mundo, pero en ella, aleluya, en esa arca Noé se salvó. Amén. Se salvó él y su familia en algo tan absurdo. ¿Cómo es que estás en esa iglesia? Amén. Algo tan absurdo, me parece tan absurdo. En una ocasión un amigo se acercó y me dijo, ¿cómo es que te cambiaste de iglesia a esa iglesia? Me dice. Algo tan absurdo, amén. Pero es algo, amén, aleluya, amén, que yo siento en mi corazón y sé, amén, aleluya, y tengo la esperanza que me va a llevar a la salvación. Amén. Amén. Haber recibido a Cristo. Noé edificó un arca y nunca había llovido. Amén. Algo absurdo, aleluya, para el mundo, para la gente de ese tiempo. Pero en ella se salvó él y su familia. Lot, cuando Dios le ordenó que saliera de Sodoma, amén, fue algo también absurdo que dejara Sodoma. Pero, amén, él lo hizo en el momento preciso y así fue como pudo salvarse. Y quizás tú estés enredado en algo, o quizás tú estés metido, aleluya, o enfrascado en algo, metido, absorbido, afanado, totalmente absorto, aleluya, en algo, amén. Escúchame, aleluya, Lot se salió en un momento preciso de Sodoma y así fue como pudo salvarse. Amén. Quizás tú estés, aleluya, en tu mente, encerrado, ensimismado, amén, con algún hábito, amén, aleluya, encerrado. Yo creo que es momento, el momento preciso de que salgas, aleluya, amén, obtenga la libertad en Cristo Jesús, amén. Lot, cuando Dios le ordenó que saliera de Sodoma, lo hizo en el momento preciso, en el momento exacto, y así fue que pudo salvarse. Y eso es lo que hizo la diferencia, amén, aleluya. Eso es lo que hace diferentes, amén, a muchas personas, diferentes al mundo, aleluya. Las decisiones, las prioridades, aleluya, el momento preciso de tomar decisiones para Dios. Ellos dos hicieron los preparativos necesarios en obediencia a Dios. Establecieron sus prioridades en obediencia a los mandamientos de Dios. Sin embargo, en sus tiempos hubo multitudes de personas indiferentes, aleluya, que la Biblia, amén, registra que todos ellos perecieron. Amén. Y a mucha gente, aleluya, nos alcanzó la destrucción repentina. Jesús está hablando, está diciendo, vino el diluvio y los destruyó a todos, dice.
Más adelante dice, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos, dice el Señor. Amén. En los días de Noé, a los indiferentes, el agua los ahogó, los destruyó. Vino el diluvio y los destruyó a todos. En los días de Lot, a los indiferentes, a los que no tenían un orden correcto en sus prioridades, un orden conforme a los mandamientos de Dios, conforme, aleluya, a la voluntad de Dios. El fuego, aleluya, y el azufre los consumió a todos. Eso es lo que está hablando el Señor en estas palabras. Dice el versículo 30 al 33, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En otras palabras, el Señor está sacando, aleluya, algo de atrás, el diluvio, amén, el fuego y azufre en Sodoma y Gomorra, y lo trae, amén, aleluya, a nuestros tiempos. Y dice el Señor, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Versículo 31 dice, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos, dice, de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Hay algo que nos hace diferentes al resto de la gente, y es que Jesús vino a nuestras vidas y nos dio su perdón, nos dio salvación, nos dio esperanza, y eso vino a cambiar nuestra lista de prioridades. Amén. Amén. Eso vino a cambiar nuestros pensamientos. Amén. Nuestra lista de prioridades en todos los aspectos y en todas las áreas de nuestra vida. Y eso es lo que nos ha hecho diferentes del resto del mundo que nos rodea. Amén. Quiero hablar terceramente, tomados juntos como iglesia. Dice el versículo 34 al 36, dice, os digo que en aquella noche estarán dos en cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Escúcheme en esta tarde, la cercanía física que tú tengas con alguien no salvará ni condenará a nadie. Por eso dice el Señor, estarán dos en una cama, pero con diferentes prioridades. El uno será tomado y el otro será dejado. Amén. Estarán dos mujeres, amén, trabajando juntas, moliendo juntas, pero con diferentes pensamientos acerca de Dios, acerca de los mandamientos de Dios, acerca de las prioridades de Dios, acerca, aleluya, amén, de un llamado, el llamado de Dios. Estarán dos en el campo, dice, el uno será tomado y el otro dejado. Diferentes pensamientos, diferentes prioridades. El uno será tomado y el otro será dejado. Aquí habla de una cercanía física, pero con prioridades diferentes. ¿Cuántos me entienden en esta tarde? Amén. La cercanía física es algo que no se puede evitar. Diariamente nos relacionamos con personas, en el trabajo, en la escuela, en casa, incluso en la iglesia. No se puede evitar la cercanía física, es algo que no podremos evitar. En una casa, por ejemplo, habitan varias personas, pero pudieran estar con pensamientos distintos, con prioridades distintas. Dice que alguno puede ser tomado y el otro puede ser dejado. Amén. Amén. Pudieran estar con un corazón distinto, amén, aleluya, para Dios. Un involucramiento diferente, amén, en cada uno, aunque todos en una casa. Pero, por ejemplo, familias que estén sirviendo todos juntos a Dios, mismas prioridades, mismos asuntos, mismas, amén, aleluya, deseos, amén, serán tomados juntos, dice la palabra de Dios. Amén.
Porque el Señor va a tomar a su iglesia y nos va a tomar a todos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Amén. O por ejemplo, matrimonios que estén sirviendo juntos a Dios serán tomados juntos. Amén. O por ejemplo en la iglesia, qué importante es la unidad en la iglesia. Porque el Señor va a venir en un abrir y cerrar de ojos y en un momento, amén, aleluya, seremos tomados juntos todos en un abrir y cerrar de ojos. Aleluya. Amén. Qué importante es la unidad en la iglesia. Qué importante que todos vayamos en la misma dirección. Qué importante que todos vayamos, aleluya, amén, en los mismos asuntos que tienen que ver con la obra de Dios. En Juan capítulo 17, Jesús dijo estas palabras. En el capítulo 17 de Juan, versículo 20 al 21, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús está orando. Jesús oró por la unidad de toda su iglesia, para que todos sean uno, dice el Señor. Porque el Señor está mirando, amén, el momento, aleluya, en que Él va a aparecer, amén, en las nubes por su iglesia. Él está orando a Dios y Él desea, amén, Él ora a Dios, le pide a Dios que seamos una unidad como iglesia, que mostremos las mismas prioridades, los mismos deseos, la pasión, el corazón ferviente para Dios. Porque la unidad de la iglesia es muy importante, porque en un abrir y cerrar de ojos Jesús la tomará y se la llevará al cielo. Amén. Amén. Y qué importante para el Señor es que la iglesia esté unida, que permanezca unida, que permanezca, aleluya, en la voluntad de Dios, que permanezca en la misma dirección. Qué bendición que todos tuviéramos la misma prioridad, Dios. Amén. Amén. La primera, amén, que es Dios. Porque en un abrir y cerrar de ojos Jesús tomará su iglesia y se la llevará al cielo. Es el arrebatamiento, dice el versículo 34 de nuestro texto, dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, y dice, el uno será tomado y el otro será dejado. La expresión el uno será tomado se refiere a cómo será la venida de Cristo. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 al 17, dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Usa la expresión seremos arrebatados, dice. Los muertos en Cristo, los que tuvieron prioridades, amén, aleluya, ordenadas, un orden en sus prioridades para Dios, fieles a Dios, los muertos en Cristo y los que en ese momento estén vivos en Cristo, dice, seremos arrebatados, dice. Apocalipsis capítulo 14 habla también de este acontecimiento. Apocalipsis capítulo 14 versículo 14 al 16 dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Cristo
separará a todas las almas fieles de las infieles. Eso es lo que está diciendo aquí esta visión de Juan, el apóstol, en Apocalipsis. Dice que un ángel está dando una orden, aleluya, de meter la hoz en la tierra, amén, y cegar, aleluya, a todas, cosechar pues todas esas almas fieles, amén. Dice Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, versículo 31 al 32, al 34, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. ¿Cuáles son los de la derecha? Sus ovejas. Amén. Él dirá: benditos de mi Padre, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Los cristianos fieles no deben temer al juicio de Dios. Dice en Juan capítulo 5, versículo 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La puerta solo se cerrará para aquellos que no han aprovechado la oportunidad de ser salvos, porque sus prioridades fueron otras, o porque sus prioridades están siendo otras. Porque el versículo 34 de nuestro texto, palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, y habla de que el otro, dice, será dejado. Cuando dice el otro será dejado, esto se aplica por supuesto a dos personas en una cama, dos mujeres moliendo juntas, dos trabajando en el campo. Se aplica al hogar, a la iglesia, a la familia, en fin, a toda esta generación que estamos viviendo. El uno será tomado y el otro será dejado. Y mucho tiene que ver el asunto del corazón, el asunto de las prioridades, de los pensamientos. Amén. En todas partes, amén, que le acabo de mencionar, aunque hay una convivencia, aunque hay un contacto o una cercanía física, muchas veces las prioridades no son las mismas. Amén. Amén. Ahora la palabra tomado se refiere al Señor, a cómo será su venida. Amén. Lo que hablaba, amén, el arrebatamiento. Seremos arrebatados en las nubes, dice, para encontrarnos con el Señor. En Apocalipsis capítulo 14 también habla acerca de, después de que se mete la hoz y hay cosecha, aleluya, de almas. Después hay otro juicio, o hay un juicio. Apocalipsis 14 del capítulo, 14, versículo 17 al 21, al 20, perdón. Dice: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Pero ahí está hablando, amén, del pecado, amén, el pecado ya consumado. Cuando habla de uvas están maduras, habla de que, amén, hubo muchas oportunidades para cambiar nuestras prioridades, para
amén, someternos a Dios, para entregar nuestro corazón a Dios, a Cristo Jesús, nuestras vidas. Pero el pecado estuvo siempre, amén, ahí en el corazón. Y fue madurando, o fue, amén, hasta que ya esas uvas están maduras. Se refiere al pecado ya consumado. Dice el versículo 19, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Habla de una cantidad, amén, de un derramamiento de sangre. Amén. Nos habla de un juicio que vendrá a todos aquellos que no le rindieron sus vidas a Cristo Jesús. Mi hermano, persona que me escuchas, la vida es corta. Amén. Amén. Es corta realmente. Por lo tanto, hay que aprovechar las oportunidades que Dios nos da para hacer que nuestra vida, aleluya, brille, amén, en la luz de Cristo Jesús. Porque es corta la vida. Hay que vivirla, amén, sí. Pero cuando hay oportunidades, las oportunidades hay que aprovecharlas y hacer que nuestra vida brille en Cristo Jesús. Amén. Amén. La vida es corta. No tenemos mucho tiempo, amén, para establecer bien esas prioridades. Tiene que ser lo más pronto posible. Por eso le he hablado de prioridades en tiempos finales. Amén. Si el pecado, no tratamos con el pecado, no tratamos con nuestras prioridades, no tratamos con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes. Van creciendo, van madurando hasta que se consuman por completo, amén, maduran. La Biblia en Apocalipsis habla de unas uvas maduras, dice, un pecado ya consumado en el corazón, un pecado no tratado. Amén. Si hay pecado en el corazón, hay que dejar que Dios trate con nosotros. Hay que permitirle a Dios que trate, amén, con esas actitudes, con esos pensamientos equivocados. Y por qué no, con esas prioridades también, amén, equivocadas, volteadas. Y establecer a Dios en nuestra vida, en nuestra, aleluya, prioridad. Aprovechar las oportunidades para hacer que nuestra vida brille para Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Le dejo esto, este pensamiento. Dice este pensamiento: entra por las puertas que Dios te va abriendo. Todo por lo que te afanes en esta vida quedará aquí, pero lo que hagas por amor a Cristo, por siempre permanecerá. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Vamos a alabarle en esta tarde. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Dios. Gracias, amado. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Mientras pasan mis hermanos, yo quiero hacer un llamado a Dios. Perdón, de parte de Dios. Yo quiero hacer un llamado a usted que está escuchando. He hablado acerca de las prioridades. Amén. Algo que fácilmente podemos darnos cuenta cómo está nuestra vida, cómo están nuestras prioridades, cómo está nuestro corazón para Dios. Amén. La salvación, aleluya, llegó a mi vida. Yo puedo darte una experiencia, amén, que viví. Llegó a mi vida cuando mi orden, mis prioridades estaban volteados. Estaba en primer lugar mi trabajo, en segundo lugar, no sé, pasatiempos, descanso, no sé, en tercer lugar la familia, no sé, mis padres en cuarto lugar o quinto, no sé, y así, amén, hasta que Dios por ahí en un 11, 12avo plano, no sé, y Jesús vino a mi vida. Él me perdonó mis pecados, Él me dio la esperanza de la salvación eterna, y automáticamente fueron cambiando mis prioridades hasta el punto de poner a Dios en un lugar, amén, de prioridad, en un lugar correcto.
Eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Amén. Una salvación radical vino a mi vida. Mis prioridades fueron cambiadas. Si tú, amén, estás asistiendo a una iglesia, estás yendo, viniendo a una iglesia, pero tus prioridades son las mismas. La diferencia nada más que vas y vienes a la iglesia, pero tus prioridades vienen siendo las mismas. Dios está ahí en un plano, quizá el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, no sé. Quizá no has experimentado una salvación radical en tu vida. Amén. Yo te quiero hablar de una salvación radical en esta tarde. De rendirle tu vida a Cristo Jesús, de hacer una oración para recibir a Jesús como tu Salvador. Y sea algo radical en tu vida. El amor de Dios sea derramado en tu corazón. Amén. El perdón de tus pecados totalmente salgas, quedes, amén, libre de todo pecado, libre de toda condenación, libre de esclavitud. Amén. Y tenga la esperanza del cielo. Sus prioridades cambien. Amén. Vayan cambiando conforme a los días. Y vaya ubicándose. Quizá Dios en mi vida estuvo por ahí en el 11, 12avo. A lo mejor cambió el 10º. Fue cambiando, tomando posiciones. El 8º, no sé. Hasta que un día, no había pasado mucho tiempo, cuando ya Dios estaba en mi corazón en primer lugar. Amén. De eso se trata. Amén. De venir a Cristo Jesús. Una salvación radical en tu vida. Si eres esa persona que, amén, necesitas a Cristo en tu corazón, no tienes la esperanza de la salvación, no tienes el perdón de tus pecados, tus prioridades están volteadas, amén, Dios está por ahí en algún lugar, amén, pero no está en el lugar debido. En ningún área de tu vida Dios es primero. Puedes en esta tarde darle tu vida a Jesús. Dale tu vida a Jesús. Vale la pena. Vale la pena esa salvación que Él ofrece, esa salvación radical, esa transformación radical en tu vida. Vale la pena, amén, aleluya, servir a Cristo. Hay esperanza para todos aquellos, amén, aleluya, que sirven a Cristo con todo su corazón. Yo quiero guiarte en una oración. Si puedes, ahí donde estás, inclina tu rostro y con toda sinceridad repite estas palabras y di: Padre Celestial, yo vengo delante de ti en el nombre de Cristo Jesús, reconociendo mis pecados, reconociendo que soy un pecador, sin salvación, sin esperanza. Pero en este momento yo me arrepiento, con todo mi corazón me arrepiento de mis pecados. Pido perdón por todos mis pecados. Y abro mi corazón para dejar entrar a Jesús como mi único Señor y Salvador de mi alma. Señor, te pido un cambio radical en mi vida. Una salvación radical, Señor, te lo pido en este momento. Que tú me transformes, que mis prioridades se ordenen de la forma correcta, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Libérame de todo vicio, de todo mal hábito, de toda actitud. Libérame, Señor. Rompe cadenas de esclavitud, Señor, de pecado en mi vida. Señor, gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Vamos a cantar una alabanza al Señor.
Dios le bendiga, estamos despedidos. Dios le bendiga, amén.